jalón. Ah. Hola, Vinicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Estaba a la orden, súper bien ya en tiempo. Ya tengo abierta la sesión. Ahorita iba a descargar la presentación. Y nada, la idea era aquí asegurar el tiempo al que estuvimos conectados, el que te haya enviado Gabriel la invitación y ya, listo. Sí, me la ha enviado. Sí, tengo aquí un código que no me ha pedido. Lo digo por el tema ese que comentábamos de controlar lo que es la presentación, si la controlaba yo, si la puedo controlar. A ver, espérame tantito. Dame un segundo. Sí, sí, sí.
Pues muy bien, siendo ya las 12 del mediodía y agradeciendo a todos los invitados que ya han estado conectándose para nuestro webinar. Creo, David, que es un buen momento para dar inicio al mismo. Por lo regular siempre inicio esto haciendo la presentación. Digo, en este caso ya muchos de ustedes me conocen. Sin embargo, quisiera pasar directamente a presentar a David. David Roca, pues bueno, una persona con mucha experiencia, con un proyecto muy importante, sin embargo, con una dedicación ya por muchos años al tema de la cocina. Entonces, David, me gustaría que antes que nada, y yo no ser ese intermediario en tu presentación, me gustaría que tú nos regalaras quién eres y qué estamos haciendo hoy aquí. Perfecto, Vinicio. Muchas gracias. Y bueno, dar la bienvenida a los asistentes y lo que comentabas antes, ¿no? Valorar esa dedicación y ese interés por este webinar. Y bueno, mi trayectoria en la hostelería parte hace unos 18, 20 años, terminando mi carrera, mis estudios de ingeniería técnica, pues bueno, empecé a hacer extras de camarero y al final es que me cautivó el sector, ¿no? Al final cambié de sector. Terminé mis estudios porque yo llegué a terminar, pero me costó mucho, pero bueno, porque ya me involucré en la hostelería, ¿no? Estudié cocina, trabajé como cocinero varios años, diferentes tipos de establecimiento y dediqué gran parte de mi trayectoria a lo que es la formación siempre profesional, siempre de profesionales, con el objetivo, pues eso, de mejorar los niveles, ¿no? de nuestras cocinas. Formación a todos los ámbitos, tanto en empresa, en centros de formación, ahora mismo también soy profesor en la Universidad de Alicante. Y bueno, los últimos 5 años los he dedicado principalmente al asesoramiento, ¿no? Han sido 5 años de asesoramiento, casi al 100%, y en el cual hemos trabajado con diferentes hoteles, grupos de restaurantes, pizzerías, lo cual nos llevó a desarrollar un software, ¿no? Un software de cocina desde el punto de vista de los cocineros, ¿no? En el mercado hay muchas herramientas, pero necesitábamos algo que tuviera nuestros cocineros, ¿no? Algo creado por y para cocineros. Muy bien, y esto al final nos gustaría que nos explicaras un poco, más bien con mayor detalle, la funcionalidad de esta, pero bueno, ¿qué te parece si vamos entrando en materia? Digo, Perfecto. ahorita la siguiente slide de mi presentación, pero bueno, igual una persona que ha dedicado muchos años al sector, un apasionado del servicio y sobre todo del trabajo en equipo. Definitivamente este es un sector de mucho trabajo en equipo y aunque no se crea, es un trabajo muy dedicado al perfeccionamiento de los procesos. Si no tenemos procesos y orden, esto no funcionaría, ¿no es así, David? Así es. La verdad es que al final todo queda en eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? En poner, sistematizar. Es verdad que la experiencia dice mucho, pero esa experiencia hay que plasmarla, ¿no? Hay que plasmarla y dejarla registrada para que esos procesos se transmitan fácilmente. Muy Muy bien. bien, bueno, pues pasemos a los objetivos o al objetivo principal, que es identificar los aspectos fundamentales de la gestión de una cocina, enfocándonos principalmente en el aspecto del análisis del menú, la planificación de producción, estandarización y controles, así también para generar una eficiencia en los procesos y en el mapeo de la estrategia. Quiero dejar la invitación abierta a que durante el webinar, por favor, todas las preguntas o comentarios que quieran compartirnos los hagan llegar y sobre todo, todas aquellas preguntas o comentarios que requieran una profundidad mayor o especialización, seguramente las haremos posterior para poder tener una respuesta lo más correcta a sus preguntas y sobre todo asegurar que ustedes tengan la respuesta correcta por nuestra parte. Al final, pues la idea es que identifiquemos cuáles son las áreas de mejora en sus cocinas, que puedan hacer una retrospectiva de sus operaciones, voltear a hacer una revisión de qué es lo que están haciendo y puedan ya proponer ustedes acciones inmediatas, ¿no? Como la generación del plan de acción y sobre todo obtener resultados y controles de gestión a corto plazo. Es muy importante que sepan ustedes que este webinar va a estar ya publicado seguramente para ahí el lunes o martes de la siguiente semana, para que puedan ustedes consultarlo en algunas dudas que tengan. Pero bueno, también viene acompañado de un ebook que se ha hecho con mucha dedicación, con un contenido muy interesante que me gustaría que también lo tuvieran ustedes a la mano. Pero pues bueno, veamos el esqueleto de nuestra conversación del día de hoy. Tenemos estos, digamos, 8 puntos que a la vez cuando nos metemos a ver ya
las entrañas de este webinar, pues bueno, les invito a que nos dejemos fluir. Todas aquellas preguntas de verdad que tengan, háganlas, porque van a surgir algunas y muchas de ellas se irán dando la respuesta conforme podamos irlo agregando. Y bueno, David, ¿por qué no arrancar con qué es una cocina, no? Pues sí, Vinicio, esta un poquito sería la primera definición, ¿no? Es decir, vamos a ver cuál es mi punto de vista de qué es una cocina y a partir de ahí empezaremos el webinar viendo punto a punto todas las fases, ¿no? Es decir, este esquema, este pequeño esquema, estas pequeñas manecillas de reloj son las que me indican a mí una visión global de la cocina, ¿no? Es decir, al final, como cocineros, jefes de cocina, desde nuestras cocinas, lo que queremos es ofrecer una oferta gastronómica a nuestros clientes, pero siempre cumpliendo con unos costes, una calidad y seguridad, siempre condicionados, ¿no? Por unas instalaciones, por un equipo humano. Es decir, no podemos hacer, no tenemos, hay límites en las cocinas, ¿no? Muchas veces hay empresas o gente que dice, es que tengo limitaciones, todas las cocinas hay limitaciones, ¿no? De instalaciones, de equipo humano, de costes. Por lo tanto, lo interesante es que esta oferta gastronómica la llevemos a cabo, cumpliendo estos criterios y evidentemente lo que todos los cocineros ya se da por hecho que ya saben y hacen perfectamente, que es el tema de aprovisionarse, producir y servir, ¿no? Esto muchas veces que es la base, sobre todo el producir y el servir de muchos cocineros, que muchas veces se han centrado en ello, se han centrado en producir y servir, han sido años de aprender mucho las técnicas, cocina al vacío, texturizantes, sifón, pero a veces hemos dejado un poquito de lado toda la parte de la gestión, ¿no? Por lo tanto, evidentemente la cocina es servir elaboraciones para nuestros clientes, pero sin dejar de lado todos estos aspectos que vemos y muchas veces no es que se hayan dejado de lado, sino que no se ha profundizado en ello. Fíjate, David, aquí esta slide me gusta mucho para todos aquellos emprendedores o nuevos restauranteros que tienen ese sueño, porque tú sabes que montar un restaurante es un sueño, es una pasión hecha realidad, pero en ocasiones pasamos por alto el proceso, que ese proceso de constituirlo, de armarlo, de estructurarlo, de darle forma, creo que es el más complejo, el más doloroso, pero el que a fin de cuentas te va a dar la pasión de lograr ese sueño. Pero sí los invitaría a que revisáramos esta estructura y vayamos dejándola grabada en nuestra mente para que el día de mañana o el día de hoy que estamos concretando este proyecto, palomemos que no se nos vaya ninguna. Porque bueno, este panorama me lleva a, bueno, David, ¿qué tan complejo puede llegar a ser la gestión de una cocina? Cuando para muchos es, no, hombre, pues cocinar es lo más sencillo. No, hombre, cuéntanos, Claro. cuéntanos qué sería para ti, David. Claro, ahora mismo lo que comentaba, ¿no? Solo tenemos el punto de vista de la cocina ahora mismo. Si ampliamos el foco, nos vamos al punto de vista del restaurante en global, ¿no? Hablamos ya de la sala y tal, que entonces sí que ya la cantidad de variables se multiplica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si solo la parte de cocina puede llegar a tener múltiples de variables, como vamos a ver ahora, ¿no? La complejidad de las operaciones de una cocina. Este es un pequeño mapa mental que tengo hecho y que verdaderamente podría tener muchísimas más ramificaciones, ¿no? Y estamos hablando solo del departamento de cocina, dentro del área de cocina, de lo que es la restauración. Si hablamos de atención al cliente, sala, imaginaros ya este mapa mental, ¿no? Por lo tanto, lo que es importante es tener en cuenta que hay centenares de variables las que van a afectar al plato final, ¿no? Es decir, mucha gente, ¿no? Sobre todo gente que quiere emprender y tal, controla algunas variables, algo de técnica culinaria, pero claro, son tantas las variables, son centenares, que al final el éxito de un plato depende de muchísimas variables y la complejidad de que se llegue al final con éxito es realmente difícil, ¿no? Es decir, aunque parezca muy sencillo, es verdaderamente complejo. Por lo tanto, sí que animo a profundizar en cada uno de los puntos y a ir detectando todas estas variables y profundizando una a una y, bueno, y llegar al máximo. Evidentemente no se puede controlar todo al 100%, pero por lo menos saber que existen y controlar al máximo posible. Fíjate, David, regresando, exacto, quedémonos ahí unos segundos. Me gustaría solicitarte, porque sé que este es un trabajo que te ha llevado varios años, pero bueno, un mapa mental es un punto de vista muy personal y me gustaría, si es posible, poder nosotros compartir posterior a este webinar, dejar este mapa mental como un descargable
y Claro. disponible a todos los asistentes. Digo, para que a fin de cuentas tengan ellos ese punto de vista tuyo. Sin embargo, a la hora que ellos estén mapeando ese mapa mental propio, puedan revisar si algún punto se les está yendo. Entonces, si nos das autorización, me gustaría nada más dejar ese paréntesis para Claro poder, que sí. porque se ve muy pequeñito, tal vez para algunos en sus Sí, sí, sí. objetivos. Perfecto, Vinicio. Era simplemente una muestra, pero encantado, ¿eh? de compartirlo con todos vosotros y que eso, que sirva lo que comentabas. Es muy personal, pero para eso está, ¿no? Para que la gente tenga una referencia y a partir de ahí haga su propio mapa mental, ¿no? Porque Perfecto, eso es verdad muchísimas de cada uno gracias. organiza su cabeza de una manera. Excelente, gracias. Perfecto. Muy bien, Pues pasemos ya pues al siguiente punto para ver qué tal nos va con esto. sí, ya empezamos a entrar en materia en este primer punto, ¿no? De estas manecillas de reloj que estaban arriba del todo, pensando en una carta, en una oferta gastronómica de éxito para todos. Lo importante de esto es entender quiénes somos todos. Es decir, hablar de todos es hablar de clientes, hablar de equipo y hablar de empresa. Es decir, no podemos dejar fuera ninguna de estas tres patas. Muchas veces focalizamos mucho en los clientes, evidentemente todo por el cliente es muy importante, lo mejor para el cliente, el mejor producto, el mejor precio, pero realmente a veces dejamos de lado un poco al equipo o verdaderamente a veces se deja de lado hasta la empresa, ¿no? Incluso no llegando a ser la empresa lo rentable que debería ser. Por lo tanto, al final es tener una oferta gastronómica pensada entre todos, porque al final no solo desde la cocina se piensa la oferta, desde la cocina, desde la sala, desde la gerencia, y que sea de éxito, por lo que comentamos, ¿no? Para todas las áreas. Es decir, para los clientes, perfecto, buena relación calidad-precio, el mejor producto posible, variada, pero no nos olvidemos del equipo, que un equipo que va a estar día a día luchando, peleando, trabajando, produciendo, y tiene que tener facilidades, ¿no? De aprovisionamiento, de producir, de conservar, de servir. Es decir, si hacemos muy, muy compleja, tendremos un punto débil ahí y no interesa, ¿no? Y sobre todo la empresa. Al final, como no sea una oferta gastronómica, una carta rentable y que dé los beneficios que la empresa merece, no vamos a ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, siempre cartas y oferta gastronómica de éxito para todos, ¿no? Para estos tres aspectos, para clientes, para equipos y para empresas. Y fíjate que aquí es importante, digo, en México y muy seguramente en muchos otros países y en otros países se debe de replicar, ha sucedido que casi siempre el director o el dueño del concepto dice es que estos platillos me gustan y van a ser exitosos y los quiero ahí. Y creo que, digo, no lo manejamos en esta presentación porque creo que es como un punto y aparte, que hay que ser muy inteligentes de cómo manejarlo, pero creo que es muy válido que sí tengamos propuestas que vayamos a implementar dentro de nuestra carta, pero que tienen que pasar necesariamente sobre este filtro. Yo estos tres puntos los vería como un filtro, como un colador. Toda propuesta que haya, ya sea la propia necesidad y las tendencias de los clientes, tendrían que pasar originalmente por este filtro, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que todas las propuestas gastronómicas que vamos a generar tendrían que estar filtrados por estos tres puntos. ¿Para qué? Para entonces saber que ya están palomeados y que están cumpliendo, digamos que las necesidades básicas para llevarlos al éxito, no por un capricho propio que de pronto vaya a pique la carta, ¿no? El menú. Muy bien, David. Ese es el inicio, ese es dado el clavo, ese es el objetivo, el hacer un filtro y conseguir el éxito entre todos, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, viendo esta oferta gastronómica que ya hemos implementado, hemos diseñado entre todos y es una carta de éxito, sí que es verdad que no hay que dejar de ponerle el ojo encima, ¿no? Siempre tenemos que estar pendiente de ella y hacer un análisis continuo. Es decir, no podemos dejar de saber cómo evolucionan las ventas, qué está gustando más, cuál es lo que más se vende, qué categoría de platos. Las ventas es algo que tradicionalmente lo hemos analizado bastante y también la rentabilidad, ¿no? El famoso menú engineering, ¿no? Esta información que cruza las ventas con la rentabilidad, ¿no? Es decir, qué plato es el más rentable, cuál es el plato más caro que tengo en mi oferta, cuál es el más económico, es decir, cuando juntamos estas dos informaciones, ¿no? Ventas y rentabilidad de los platos, es cuando conseguimos esos platos estrella, ¿no? Que gustan mucho, son muy rentables, ¿vale? Y entonces tomamos decisiones. Pero aquí importante meter este tercer paso, ¿no? Hacer esta visión no en dos dimensiones solo de ventas y rentabilidad, sino meter la operativa. La operativa, el tema de las operaciones, lo que comentábamos antes, que afectan sobre todo a los equipos, y ver
qué platos son los que más cuestan de servir, cuántos ingredientes tenemos en esta oferta, ¿no? Qué cantidad de ingredientes, qué cantidad de elaboraciones. ¿Son sustituibles, son imprescindibles? A veces tenemos excesivo número de ingredientes, muchos de ellos son sustituibles y todo ello dificulta los pedidos, las producciones. Por lo tanto, el análisis siempre desde 3 puntos de vista, ¿eh? Desde la venta, la rentabilidad, pero también la operativa. Muy, muy importante. Digo que a fin de cuentas, si lo vemos en prioridad a nivel negocio, este es el orden correcto, ¿no? Pues primero vendo para ver luego cuánto me queda y la operación. Y a nivel estructura de la oferta, yo lo cambiaré completamente distinto. Claro, El punto tercero, si no es el primero, no jala. Porque a fin de claro. cuentas tenemos el personal capacitado para hacer, tenemos la infraestructura correcta, tenemos los materiales, porque tal vez en una ocasión me tocó por ahí en algún lugar en Veracruz y en Vallarta, que querían esos platillos o sí, y se habían hecho compras específicas de productos en Europa, que cuando se acabaron fue un problema volverlos a conseguir, se trataron de hacer algunas pruebas y a fin de cuentas el platillo reventó, fue un platillo exitoso en su momento, decayó con los ejercicios que se hicieron, y bueno, a fin de cuentas también estos son puntos básicos que hay que tener, ¿no? La operación es algo que nos va a detonar los siguientes pasos. Muy bien, David. Perfecto, Vinicio. Este es el comentario acertado para mostrar el ejemplo de lo que queríamos comentar, transmitir. Y vamos entonces a la estructura base. ¿Por dónde Pues sí, empezamos? la verdad es que a veces empezamos, lo que aquí decimos, en la casa por el tejado, ¿no? Y es verdad que hay que hacer unos buenos cimientos, una buena base para que todo luego fluya, ¿no? Por lo tanto, en cualquier oferta gastronómica, lo importante es hacer un análisis de esta oferta y detectar de qué se componen mis platos, ¿no? Es decir, todos mis platillos, de qué están compuestos, ¿no? Hablamos de tres apartados, ¿no? De tres composiciones para los platos, de elaborados, elaboraciones, recetas base, producciones, llamámosle como queráis, pero y es todo aquello que elaboramos en nuestras propias cocinas, ¿no? Salsas, sofritos, bases, fondos, espumas, es decir, todo lo que hacemos en nuestra cocina, todo lo que producimos. Luego hablamos de preelaborados, ¿no? Todo lo que manipulamos y realmente no llega a ser una receta en sí misma, ¿no? Hablamos de porcionar, filetear, limpiar piezas de carne, picar, es decir, pequeñas acciones sobre algunos ingredientes y luego los propios ingredientes, ¿no? Es decir, si conseguimos hacer un desglose y saber cuántos elaborados, cuántos preelaborados, cuántos ingredientes tenemos en nuestros platos, por lo tanto en nuestra cocina, esto nos va a dar una base muy, muy sólida para luego controlar un montón de aspectos, de costes, de producción, como ahora iremos viendo. Aquí, David, fíjate, sí sería importante a todos aquellos restauranteros que digamos que el tamaño de sus negocios y sus operaciones no son tan evolucionadas o tan grandes, no importando el tamaño de tu negocio, es importante que analicemos estos temas, porque realmente mucho de la pérdida de operación, de calidad y de consistencia es si no tenemos bien identificados los elaborados y los preelaborados, ahí es donde nos vamos a ir atorando y a fin de cuentas a nivel producción, a nivel horario y a nivel calidad para llegar con los productos a donde queremos hacerlos llegar de la manera correcta, es donde vamos a tener áreas de oportunidad. Entonces, esta es una invitación a todos los restauranteros y a todos los operadores, a todos los chefs, para que vayan eficientando sus procesos, identificar esto, porque de verdad se nos pasa, nos enfocamos directamente a la producción y a cómo se ve de bonito el plato, pero no voltamos a ver todo el proceso que lleva, ¿no? Así es, Vinicio. Para ello, pues si hay alguna duda, vamos a verlo con ejemplos y ahí es donde más claro lo vamos a ver, ¿no? El tema de, por ejemplo, este plato muy simple, ¿no? Una pasta con una salsa boloñesa, un orégano. Al final lo que tenemos aquí es un parmesano que lo hemos tenido que rallar nosotros, un orégano seco es un ingrediente, lo hemos comprado tal cual, una salsa boloñesa que la hemos elaborado nosotros y una pasta cocida que la hemos elaborado, ¿no? Esto, la suma de todos los platos elaborados, ingredientes preelaborados de nuestra carta, es lo que nos va a dar ese aspecto que comentabas, que independientemente del tamaño del negocio, hablamos en porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de elaboraciones tengo o de preelaboraciones? Y lo cual aumenta los riesgos, porque todos sabemos que a mayor técnica, a mayor cantidad de elaboraciones, mayor riesgo de que no salga correctamente, de caducidades, de puntos de sabor, es decir, se complica todo, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que saber simplificar. Muchas veces nos complicamos nosotros mismos, ¿no? No somos capaces de simplificar y es muy, muy importante. Es la simplificación muchas veces.
Muchas veces el cliente no busca complejidad, sino busca la excelencia de la sencillez, ¿no? Pocos elementos, bien combinados y grandes resultados. Otro ejemplo, ¿no? Este tartar de salmón también, pues bueno, para ello hay que trocear un pan de gambas, hay que elaborar un tartar, hay que elaborar una salsa picante, hay que comprar una ensalada de algas, es decir, hay que comprar una salsa teriyaki. Pues bueno, habrá que decidir si compramos o lo elaboramos. O lo compramos y ligeramente le damos un matiz y un toque personal, pero muy, muy rápido y muy fácil de hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos continuamente, ¿no? Sí que es verdad que hay restaurantes cuya característica principal es el hecho en casa, el todo hecho aquí, todo hecho en nuestra cocina, pero bueno, yo creo que cada vez están mucho más avanzados los productos tercera, cuarta, quinta gama, que podemos aprovecharlos y matizarlos, darles nuestros toques y así ahorrarnos muchos errores, muchas caducidades, mucho tiempo de producción. ¿Vale? Este es en conclusión el objetivo de esta identificación, de cuántos elaborados y preelaborados ingredientes tenemos. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, una vez identificados, al final, como base, es decir, lo que estamos hablando de eso, de empezar con buen pie, ¿no? Crear una base sólida. Es decir, ¿cuánto cuestan realmente nuestros elaborados? Este es el objetivo. Es decir, ¿cuánto cuestan los ingredientes? Saber exactamente qué mermas tienen, cuánto cuesta realmente el kilo de papas o el kilo de patatas cuando lo tenemos pelado, sin pelar, del bacalao que hemos comprado congelado, el pescado congelado con una capa de hielo. Es decir, realmente hay que saber cuánto cuestan nuestros ingredientes. ¿Vale? Para ello, pues haremos nuestros escandallos, nuestros cálculos. Tendremos que saber cuánto valen nuestros elaborados, es decir, cuánto cuesta mi kilo de salsa americana, mi kilo de guacamole, mi kilo de fumet de pescado, mi kilo de mahonesa oriental. Es decir, tendré que saber cuánto valen mis kilos de mis producciones. ¿Vale? Porque ello me va a dar una visión y a tener claro si vale la pena comprar, hacer o hacer un mix, modificar algo que viene ya hecho. Y bueno, cómo no, saber cuánto cuestan mis platos, ¿no? Al final, el coste ya no... Hay que tener una visión global de los ingredientes, los elaborados y verdaderamente el coste de nuestros platos, ¿no? Para al final tener lo que yo digo son platos rentables, menús rentables, cartas rentables y restaurantes rentables, ¿no? Ese es el objetivo final. ¿Y esto qué beneficios son los que estaríamos buscando entonces? Claro, ahí el tema de beneficios, claro, es decir, cualquier empresa de restauración tiene que saber qué beneficio quiere obtener. Evidentemente, hay empresas que se conforman con un 5% de beneficios, un 10, un 15, un 20, un 22. Claro, para ello, evidentemente, a mayor beneficio, menor gasto tengo que tener. En este caso, tenemos estos tres tipos de gastos, ¿no? Gastos de materia prima, gastos de personal, gastos generales. Pues bueno, tendré que marcarme unos límites de gasto de materia prima, unos límites de gasto de personal, ¿vale? Y evidentemente voy a tener unos gastos generales que van a ser bastante fijos, podré ajustar, pero en base a este control de gastos es conseguir el beneficio que yo quiero, ¿no? Por lo tanto, no hay beneficio sin control. Este al final es lo que queremos transmitir. Control de costes, de ingredientes, de elaborados de platos, para al final conseguir el beneficio que queremos. El beneficio va a ser el objetivo y también una consecuencia del trabajo bien hecho. Muy bien. Muy bien. Bueno, hemos hablado de materia prima, ¿no? Es decir, saber qué cuestan nuestros platos, nuestros ingredientes elaborados, pero como no el personal también. Es decir, la gestión de personal es realmente compleja y al final lo que sí que tenemos que estar es en una espiral cíclica, es decir, todo en un círculo y no parar de planificar, es decir, marcarnos unos objetivos, estimar las ventas que vamos a tener, fijar unos horarios, pero claro, no solo queda ahí, no solo queda en establecerlo, sino en hacer un control, realmente controlar los tiempos de producción, de servicio, la gente que nos ha venido y ver en ratios al final si estamos con la cantidad de personal suficiente o estamos sobredimensionados, que esto suele ocurrir muchas veces, que sobre todo que hay momentos del día, horas, días de la semana en lo cual hay sobredimensión de personal, con lo cual al final se nos disparan los costes de personal. Es decir, no se trata al final de apretar ni de extorsionar, vamos a llamarle así, a nuestros equipos. No, no. Se trata de ubicarlos en las horas clave para al final que cuando verdaderamente estén en el trabajo sean lo más productivos posible y evidentemente y cuando no, pues nada, días de descanso. Pero lo peor es estar en una plantilla desequilibrada, con sobredimensionada de personal y con pocos clientes. Sí, sobre todo tomar en cuenta, como lo mencionaste, ¿no? También no perder de vista la especialización dependiendo el tipo
o el concepto que tengamos gastronómico. A mayor especialización, pues obviamente también el costo de nuestro personal es muy distinto. Y también no perder de cuenta en este tipo de controles de costos de personal, como lo mencionaste, ¿no? Las asignaciones de los horarios, comenzar a ver, de verdad, analizar con con todas las áreas, las mejores áreas productivas y sobre todo, ha pasado, ¿no? Y ahorita más en esta situación donde tratamos de estirar un poco más a la gente para esos horarios, sepamos también que ponemos mucho en riesgo la calidad. Ya una persona muy cansada, por más esfuerzo y comprometida que esté, va a repercutir en su calidad de trabajo. Y a fin de cuentas, él no lo está haciendo con el fin de que no salga en la manera correcta pero ya llega un punto donde no da. Entonces, busquemos esa eficiencia. De verdad, los números los tenemos, es analizarlos, es darte un tiempo, siéntate en el escritorio, jálate a tu gerente general, a tu director de operaciones, a tus coordinadores, porque pues, los coordinadores de turno son los que realmente saben qué es lo que sucede en esa operación, siendo tú tal vez el chef ejecutivo o el chef de la unidad, y armen estas estructuras lo más correcto posible, ¿no, David? Sí, así es. La verdad es que el personal, muchas veces desde la cocina, como lo comentas, ¿no? Necesitamos el apoyo, ¿no? Del apoyo de expertos en tema de gestión de personal, recursos humanos. Es decir, sabemos cocinar, sabemos gestionar materia prima, sabemos gestionar personal, pero bueno, a veces sí que necesitamos ese apoyo, esos compañeros, ¿no? de empresa que tienen esa información de ventas, de ingresos y nos pueden ayudar, ¿no? En esos horarios y ajustarlo, ¿no? Al final no es un enemigo el que nos pone límites en nuestro personal, sino es la persona que está a nuestro lado, ¿no? Para hacer la empresa rentable, ¿no? Que muchas veces sí que nos cuesta un poco entender la figura de nuestros colegas, ¿no? De compañeros de gestión de equipos, de recursos humanos. Fíjate que aquí me gustaría que nos platicaras sobre el diseño de las cocinas. Muchas veces es un tema pues, súper importante que a veces no se le da el tiempo y la atención correcta y de pronto cuando estamos operando, pues ves que las cosas están chuecas, no están organizadas, no tienen una coherencia y una armonía con los productos que tenemos, entonces la gente empieza a chocar entre sí y se vuelve un caos. ¿Qué Sí, nos sí. cuentas de este punto, el diseño de cocinas? La verdad es que los diseños de cocina es una inversión importante, sobre todo cuando se hacen desde cero, ¿no? Hablamos de, a mí lo que más me ha sorprendido es llegar a cocinas nuevas, vamos a llamar así, de recién instalación y verdaderamente pensar eso, decir, ostras, ¿quién ha diseñado esto que no ha tenido en cuenta ni qué tipo de oferta gastronómica hay, ni cuánta gente va a trabajar, ni el número de pasos, ¿no? Como pongo yo aquí, los mínimos pasos, es decir, la cantidad de movimientos que hay que hacer o de distancia que hay que recorrer para terminar un plato y llevarlo, ¿no? A entregárselo al camarero, a la persona que lo va a servir. Por lo tanto, una cosa es que nos encontremos con una cocina que ya está hecha, que hay que adaptarse a ella, que siempre, aún así siempre podemos hacer cambios, pero sobre todo especial atención a los nuevos diseños, tienen que estar muy, muy bien pensados. Trabajo en equipo, cocinero, chef ejecutivo, con la empresa instaladora, con la gerencia, es decir, todos. Y bueno, nosotros yo colaboro con tema de diseños de cocinas y llegamos a hacer 20, 25 versiones, ¿no? Desde la primera, la evolución es grandísima, es decir, porque vamos al final al detalle, ¿no? Esta persona, ya pensamos los platos que va a servir y los movimientos que tiene que hacer y dónde tiene que ir a buscar el ingrediente, dónde lo va a tener. Y al final, pues eso, son muchísimas versiones de diseños hasta conseguir el más óptimo. Y aún así, cuando te pones en marcha siempre hay algún detalle que se te escapa, ¿no? Pero cada vez menos, la verdad. Es como cuando, fíjate que aquí Yamil nos hace la mención, ¿no? Que qué bueno que estamos hablando del diseño. Digo, la idea no es perder la línea que traemos del webinar. Sin embargo, este es un tema, es una realidad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estructuramos la cocina, pero no tienes tal vez bajo tu plancha lo que son los espacios para tus pastas o tus carnes o todos los preparados? Entonces sale el cocinero corriendo al refrigerador que tiene en la esquina, que queda aproximadamente 3 o 4 metros, regresa, pierde tiempo, movilidad. ¿Tendrás por ahí algún ejemplo que nos lo puedas ir platicando para nosotros verlo en nuestra mente, de cuál sería un orden de un restaurante? No sé, algo que nos quieras platicar de una orientación ideal para podernos dar la idea de voltear a ver nuestras cocinas y decir,
La freidora no tiene que ir al lado de aquí por algo, no sé. Sí, bueno, por una parte está los circuitos de recorrido, ¿no? Es decir, desde que entran los alimentos, es decir, entran los alimentos, una zona donde los podamos cambiar de recipiente, introducir en nuestras cámaras y almacenes, para luego prepararlos, ¿no? Y servirlos, ¿no? En un poquito ese orden, almacenamiento, preparación, servicio. Claro, ¿qué ocurre? Que hay sitios donde verdaderamente para llegar a la zona de almacenamiento hay que atravesar la zona de preparación o de servicio. Evidentemente hay sitios donde no hay alternativa, pero a mí lo que me ha chocado es encontrarme nuevos diseños donde esto ha ocurrido, ¿no? Y luego también este circuito de recorrido, que es lo que más me choca, y luego también muchas cocinas centrales que sí que están diseñadas para trabajar varias personas, pero claro, hay días de poco trabajo, noches, tal, que trabaja una persona y se pasa todo el día dándole vueltas a la cocina central. Al final, el pobre cocinero que trabaja en ese turno, él solo, los lunes por la noche, que hay poca gente, está dándole vueltas. Por lo tanto, al final, los diseños tienen que ser diseños donde el cocinero gire sobre su propio cuerpo. Es decir, Exacto. hablamos de girar 360 grados. Es decir, hablamos de poder trabajar a dos bandas y máximo un paso izquierda, un paso derecha, un paso delante, un paso detrás. Es decir, todo lo que sea más de dar dos pasos, ya estamos perdiendo tiempo, ¿no? No, y Y, digo, independientemente, todos aquellos restaurantes o lugares donde tienen la capacidad de metros cuadrados para poder tener dentro de la cocina, en la parte de atrás su área de producción, es excelente, porque a fin de cuentas tú sigues operando y no tienes que estar haciendo producciones en el espacio. Ahora, recordemos que nuestra nueva normalidad también nos obliga a tener horarios distintos, con afluencias claro, distintas, con unas claro. reducciones importantes en nuestras plantillas. Entonces, tratemos de maximizar, pero todas estas propuestas que podemos llegar a hacer, no las podemos identificar si estamos sentados en el escritorio o si estamos Ah, completamente en el podium de host recibiendo a los clientes. Tómate tu tiempo para estar en una distancia de tu cocina y sin llegar a estorbar y tampoco perder de vista la operación del salón. Observa tu operación y ve las necesidades. La propia operación te lo muestra, pero creo que es importante darnos ese tiempo y visualizar qué es lo que está sucediendo, hacer las anotaciones y bajarlo con las personas que están involucradas para ver cómo, sin llegar a hacer grandes inversiones, podemos ir haciendo modificaciones operativas o bien llevando a las siguientes instancias propuestas de reubicación o reorganización de equipos, pues ujú. para la eficiencia, porque a fin de cuentas tu personal es quien va a estar repercutiéndolo y vas a caer en la rotación clásica que también tiene el sector, ¿no? De gente que Sí, se cansa y dice, pues me voy y acabas teniendo problemas. sí, sí, así es. La verdad es que al final yo te digo que una cocina tiene que ser cómoda, tanto si trabaja una persona sola como si trabajan cinco. Es decir, hay que pensar cuando uno esté solo o de uno o dos y cuando estemos cinco o seis que también trabajemos bien, ¿no? Es decir, al final es un poco el criterio. Cómoda para polivalente, sobre todo polivalente. Muy bien. Pues bueno, pasamos de esta parte de diseño de cocinas. Si quieres añadir alguna cosa más, Vinicio, de este apartado de No, no, diseños, adelante. perfecto. Vamos. Pues pasamos al tema de planificaciones. Es decir, tenemos una oferta gastronómica que la hemos dividido, conocemos nuestras elaboraciones, nuestras preelaboraciones, ¿no? Todos los ingredientes, los tenemos identificados, numerados, sabemos cuántos son. Pues bueno, se trata de organizarnos, ¿no? Organizarlos en estas producciones y tanto si trabajamos a la carta, como si tenemos un menú diario o sugerencias del día, como si damos eventos. Es decir, lo importante es hacer unas buenas órdenes de trabajo, unos buenos guiones de producción, para que no sea trabajar sobre lo que me voy encontrando, ¿no? Es decir, muchas veces sabemos que, decir, ¿qué tengo que producir? Pues para saber qué tengo que producir me toca abrir cámaras, sacarlo todo, ver qué hay, ver qué se ha terminado, mi compañero no me lo ha apuntado y al final esto necesita un guión, ¿no? Tenemos que tener nuestra lista, nuestra hoja, que nos permita saber todo lo que hay que hacer, en qué cantidades estimadas, aproximadas, que podemos trabajar con stocks o sin stocks o con cantidades habituales de producción o con recetas base. Es decir, al final hay varios sistemas, pero lo importante es tener un sistema que nos permita identificar todas nuestras producciones, qué días hay que hacerlas, si puede ser el mínimo número de veces. ¿Vale? Hay alguna, decir, pues mira, los domingos y luego a mitad de semana y los miércoles. Pero sobre todo, tenerlas identificadas
tener identificadas sus caducidades, cómo hay que conservarlas, en qué formatos, en bolsas de vacío de 1 kilo, en recipientes de 500 gramos o en recipientes de 5 litros. Todo esto tiene que estar identificado. Imaginaos una persona que entra a trabajar a una nueva empresa y donde se encuentra esta organización, todo lo que hay que producir, cómo se conserva cada cosa, qué caducidad hay que ponerle en la etiqueta a cada una de ellas. Cuando verdaderamente una persona entra a un equipo, a una empresa y ve esta organización, anima a quedarse, ¿no? Lo que comentaba Vinicio antes, menos rotación de personal, más comodidad, más a gusto y sobre todo al final mejor calidad, ¿no? Aquí tenéis una hoja ejemplo de una producción de banquetes, de eventos, en la cual al final, pues bueno, tenemos unos kilos a producir y a ver para qué eventos son, para qué bodas, y al final es una orden de producción, ¿no? Una lista de tareas, pero una lista de tareas no hablamos de un papel en blanco donde voy pensando, anotando, ¿no? En base a una digitalización de la información, obtenemos nuestros documentos de utilidad, ¿no? Ahora, va a ser aquí también importante considerar a todo nuestro personal que esté en contacto con la cocina. Aquí estamos hablando de cocineros B, C, A, supervisores, coordinadores, sus chef. Es importante que todos conozcan el formato, que todos puedan leerlo, porque a fin de cuentas alguien va a llegar y le va a decir al cocinero B o C, oye, ¿sabes qué? Hasta esta producción. Y si tú le das la instrucción y él lo entendió, lo va a hacer al entendimiento que recibió. Sin embargo, si tenemos estos controles físicos y sobre todo de estas dos maneras, tanto física, pero a quien está en la cocina haciendo esta producción y cerciorándose qué ya hizo y palomeó, y sobre todo que esto sea una comunicación entre turnos, qué hizo la mañana, qué va a hacer la tarde o la tarde-noche que tiene que preparar para el arranque de la mañana. De verdad, son documentos que no es nada más tener ahí en una carpeta bonita, con colores y dejarlas. No son documentos que tenemos constantemente directores de operación, gerentes de operaciones, chef, capitanes, leerlas, comprenderlas y sobre todo son documentos evolutivos, o sea, no son únicos, están en constante movimiento. De pronto también las estacionalidades de la operación de nuestros negocios nos llevan a que estos documentos se modifiquen o cambien. O la propia operación de una semana, un miércoles la producción no es la misma que un viernes o que un lunes o que un domingo en la noche. Entonces los invito de verdad a que no pierdan de vista no nada más el documento, sino su funcionalidad, la comunicación y comprensión que debe de tener tanto quien lo elabora como todas las personas que lo van a tener en la mano para la lectura y la producción de las órdenes que ahí se expresen. Así es, Vinicio. La verdad es que ese es el darle la clave, ¿no? Es decir, en cocina yo siempre digo que papeles tiene que haber los mínimos, pero muy bien diseñados. Es decir, mínimo número de documentos, pero muy bien diseñados. Como dices tú, para que lo entienda todo el mundo y que sean de utilidad. Al final, no tiene que ser nada que sea como una obligación, no, es que es una utilidad. Es decir, si yo no relleno mi lista de faltas de lo que falta por producir, mi compañero al día siguiente lo va a sufrir. Entonces hay que ponernos en situación, o yo mismo voy a ser víctima de yo mismo, ¿no? Cuando haga estos controles, ¿no? No voy a saber bien ni lo que me falta, ni lo que tengo que hacer, y el reparto de tareas, pues bueno, vamos a llegar al servicio y van a faltar cosas o vamos a tener cosas por duplicado, ¿no? Que también ocurre a veces. Muy bien. Pues pasaríamos al tema de lo que es la estandarización, ¿no? Es decir, hemos controlado, sabemos qué ingredientes tenemos, qué elaboraciones, cuánto cuestan nuestros platos, qué tenemos que producir, pero claro, ya estamos en el punto de servicio, ¿no? Punto de servicio donde hay que plasmar el toque final a cada plato para servirlo al cliente, ¿no? Esto es lo que en principio parece evidente que va a ser siempre igual y que no va a haber distorsión, no es así. Es decir, diseñamos un plato, lo implantamos, ponemos en marcha, primer día, segundo día, tercer día, pasamos, vemos cómo va evolucionando, ¿no? Cambian los cortes, cambian los gramajes, cambian los puntos de sabor, cambian las texturas, cambian las temperaturas de servicio, es decir, son tantas variables y van cambiando. ¿Por qué? Porque no mantenemos el estándar. No porque no queramos, simplemente es una desviación lógica, que evidentemente si no hay corrección, pues al final llega a degradarse hasta tal punto que al final el plato ya puede llegar hasta a morir de alguna manera, ¿no? Un plato de éxito inicial puede llegar a terminar. Por lo tanto, lo que es importante es documentos y controles.
Evidentemente de los controles hablaremos luego, pero de momento hablemos de facilitarle a nuestros equipos la máxima información posible para que visualicen el plato y tengan clara su ejecución y servicio. En este caso hablamos de una ficha técnica clásica, ¿no? Como estamos mostrando aquí. Pues bueno, nombre del plato, fotografía, ingredientes, proceso de elaboración, los comentarios, algunos comentarios alérgenos, ¿vale? Pero lo importante es adaptar las fichas y los documentos a la situación. Por ejemplo, este caso, aquí tenemos una ficha en la cual lo importante es el emplatado, es la fotografía. Esto nosotros lo hemos aplicado en sitios donde tenemos personal poco cualificado, rotación de personal, personal extra que viene a trabajar el fin de semana y no termina de aprender los platos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues ponerle unas fotografías bien grandes en su partida de trabajo y que tenga una visión clara de cómo tiene que ir emplatado, ¿no? Y al final garantizamos que por lo menos se respete la presentación, las cantidades. Normalmente si se respeta la presentación, las cantidades van acorde. Y bueno, luego hay otras variables de temperatura, sabor y tal, que evidentemente también tienen que estar correctas. Por lo tanto, muchos documentos, sobre todo útiles para vuestro establecimiento, porque al final tener un libro de recetas con todas las fichas ahí, pero que para consultarlas es muy complejo, me interesa más tener una foto grande o, lo que os muestro aquí, una pequeña galería en la cual en una hoja, en una A4, colgado en la pared, tengo 6, 8 platos con las fotografías y los elementos que lleva, ¿no? Qué ingredientes lleva e incluso las cantidades. Con lo cual, al final, una persona que entra a trabajar en mi equipo, el aprendizaje de la carta, de los platos de su partida, si la curva de aprendizaje es mucho más corta y más rápida que si tiene que ir aprendiendo los platos solo cuando los ve salir, solo cuando pregunta múltiples veces. Al final aquí con esto nos evitamos preguntas y la persona también que entra a nuestra empresa está como más tranquila, ¿no? Ve que tiene el documento, que no necesita poco más, es decir, tiene la información muy bien facilitada, ¿no? O el clásico cocinero que le hace una pequeña modificación al montaje porque le parece más artístico, más bonito, ¿no? Y en la mañana sale de una manera o en la tarde y en la noche de otra. Fíjate que esto estoy yo muy de acuerdo. Las guías visuales creo que tendría que ser un estándar para todos los restaurantes. Digo, esto es una realidad. Sabemos que dependiendo de las dimensiones de nuestra cocina, muchas veces el área de cocina, de producción, se presta para tener estas imágenes, obviamente cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad que se tendrían que tener. Pero si no te des espacio, tienes otro filtro también. Digo, ya está un poco más avanzado porque digamos que es el expo ya de los meseros, que está por fuera, ¿no? Que sería otro filtro para que ellos visualizaran también, porque recordemos que muchos platos se finalizan donde llega el mesero, dándole el toque final. Entonces, yo creo que hagan una sesión para una primera sesión, yo creo que es ponerse de acuerdo cuál sería esa estructura final del montaje del platillo. Otra sesión con los mismos involucrados en la toma de las fotografías. Digo, habrá quienes puedan contratar dentro de esas fotos que se utilizan para los menús y hacer estas tomas de fotografía profesionales. Y si no, busquen la manera de que, si lo hacen ustedes mismos, tengan un ángulo, porque no las puedes tomar directamente en horizontal o en vertical. Casi siempre las fotos más exitosas tienen un ángulo de toma para ver el montaje más directo, pero sí va a ser importante de igual manera la capacitación. Eso es algo que no está aquí puesto, pero la capacitación de tu personal es básica. Enséñales, invítalos. Cuando hagas platillos nuevos, haz sesiones de degustación, que lo prueben, que sepan. Porque también hay otro punto que no quisiera enfocarlo, pero ¿qué es lo que pasa cuando llega el cliente y te dice, oye, ¿sabes qué? Esa pata de pulpo, en lugar de ponerla en lugar del puré de patata, ponle puré de verdura. Entonces, en algunas ocasiones podemos hacer modificaciones que el cliente pida, pero esas modificaciones bajo una autorización gerencial quedan autorizadas para ese cliente en específico, validando también su lealtad y su nivel de frecuencia de visita y qué tan buen cliente es, que hasta el día de mañana puedes preparar un plato a nombre de él, a su gusto propio, pero no empezar a modificar esos platos porque un cliente dijo que tal vez con más
vainilla o con un poco de sal de grano mejora. Debemos de tener esos estándares clásicos y sobre todo, David, no sé si estés de acuerdo, que creo que lo vas a estar, tener de menos una sesión trimestral de análisis de los productos, de qué mejoras se pueden hacer, pero estar el mismo equipo de definición en esas juntas para que todos estén palomeando qué son los siguientes pasos a hacer para mejorar, ¿no? Claro, evidentemente, Vinicio, completamente de acuerdo, sobre todo por eso, ¿no? Por esa evolución y también por el feedback, ¿no? La respuesta del cliente, el propio camarero que percibe la cara del cliente, cómo lo come, cómo lo disfruta o cómo se deja cierta parte del plato y al final hay que hacer modificaciones, ¿no? Por lo tanto, los platos están vivos, en constante evolución y verdaderamente es así, ¿eh? Al final hay que tener esos controles, esas puestas en común, ¿no? De camareros, meseros, gerencia, cocina, todos en común, mejorar esos platos y conseguir esos platos que ya son éxito, todavía mantenerlos o mejorarlos o transformar muchos que están ahí, que no acaban de ser platos realmente de gusto general, pues darles ese toque para conseguirlo, ¿no? Oye, Pero David, bueno, acabo de recibir un comentario de uno de nuestros invitados y menciona algo básico que se les estaba yendo, que muy buen punto, Yamil. Ok, estamos hablando de la estandarización de servicio, de presentación del plato, de cocción, pero ¿qué pasa con lo que está detrás de la cocina? Esa área de almacén y compras que son clave. ¿Qué va a pasar entonces con la estandarización de los ingredientes? claro, ¿Okay? Digo, yo soy un amante fiel al catálogo de especificación estándar y muchas empresas no lo han comprendido, ¿eh? De pronto dicen, oye, pero ¿para qué tenerlo? Pues ¿para qué tenerlo? Para que de pronto sepas que la lata que vas a comprar de X producto puede tener la variante a nivel costo, porque recordemos que todo esto va costeado, o sea, todo esto claro, tiene una receta y influye, por supuesto, si pones una lata de 335 de granos de lote, a que de pronto te compres un institucional de 3 kilos, claro. ¿ok? ¿Por qué? Porque algo que no se comunique de manera correcta te va a pegar directo al costo, pero también va a ser importante que se quede de acuerdo en esa estructura organizacional de personas que toman decisiones, cuáles son las presentaciones adecuadas y cuáles son, en dado caso que no exista este queso de este gramaje, de esta marca, de esta característica, cuáles son las opciones A, B o C, y en su caso tener proveedor A, B o C. ¿Ok? Entonces, recordemos, la gestión de una cocina no es cocinar rico, no es montar bien, no es poner la estufa al lado de, es una serie de factores que ahorita ya estamos hablando completamente de un área que no cocina, que es almacén y compras, pero que son los responsables de asegurar que el producto que haya pedido la cocina sea lo que ellos están pidiendo. Por eso también yo soy muy partidario a que cuando estemos recibiendo nuestros proveedores, esté el almacenista, que también el almacenista es un papel fundamental e importante en la operación de los restaurantes, porque acaba siendo un especialista en presentaciones, en todas las características organolépticas de todo lo que él recibe. Punto número uno. Y punto número dos, debe de estar acompañado si es viable a nivel operativo y por capacidad de personal operando, que un responsable de cocina lo haga de la mano. Entonces tienes ahí dos filtros. Quien te va a decir, yo pedí 1 kilo de espárragos y el chef o el encargado o el cocinero A que va a decir, este espárrago no lo puedo recibir porque no cumple la característica que tenga como diámetro mínimo 1 centímetro, centímetro y medio, va para atrás. Entonces, Yamil, creo que ese es un punto súper básico y clave que mencionaste. Y de nueva cuenta, voltemos a revisar nuestras operaciones y nuestro restaurante. ¿Contamos con estas herramientas? Si no se cuentan, anótenlo en un papelito por ahí y decir, bueno, ¿cómo estamos recibiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? Porque de pronto acabamos siendo víctimas del proveedor. Porque el proveedor sabe que tú recibes lo que mandas, una, en cuestión de frutas y verduras, dos, en carnes te ponen dobles bolsas, inyectados, congelados, y tú los recibes porque ni siquiera el chef lo está haciendo el almacenista y él recibe lo que dice la bolsa o lo que pesa o la presentación. Y de pronto el proveedor va comprando productos de menor calidad,
que siguen siendo la misma lata de elote de los 330 gramos, pero ya la calidad del producto final le estás afectando. Entonces, señores, señoritas, todos los invito a partir de hoy, o que de manera recurrente, nosotros como propietarios, dueños, directores, cocineros, capitán, un día salte de la operación si sabes que estás recibiendo un proveedor de cocina, porque por lo regular las personas de operación no reciben cosas de cocina, a menos de que sea un domingo y un pedido extraordinario, pero involúcrense. Entre más ojos tengamos con un nivel de criterio homologado, va a ser mucho mejor. Pero de verdad va a ser fundamental que voltemos a ver esa estandarización, no nada más de la presentación y el sabor, sino de qué es lo que estamos recibiendo y cómo lo estamos pidiendo y qué nos están enviando nuestros proveedores. Gracias, David, pero era un punto clave. Muy bien, pues gracias a la aportación del compañero, pero así es decir, punto clave. Y ya ocurrió, por poner un ejemplo y cerrar el punto, el tema de la pata de pulpo, ¿no? Esta que vemos aquí. Es decir, al final, una pata con un estándar de peso de 140 gramos, un margen más o menos 10. Claro, llegar un día y decir, ¿qué patas más grandes? Claro, estaban sirviendo patas de 180, 190 gramos, ¿no? Es decir, claro, hablamos un poco de desviación de costes, texturas, de cambia. Es decir, al final, el no arruina el plato el cocinero ni la persona, lo arruina el proveedor, ¿no? Que estábamos diciendo aquí, ¿no? Y no haber hecho un buen filtro con antelación. Por lo tanto, sí, un punto de la cadena muy, muy importante a tener en cuenta ese ingrediente. Perfecto. Pues, bien, al hilo viene, ¿no? Este punto, ¿no? Una cocina con controles, clientes satisfechos, ¿no? A veces tenemos la sensación de que controlar es un poco decir, vale, estoy demasiado pendiente de mis equipos, se van a sentir agredidos, se van a sentir que los observo. A ver, esto tiene que formar parte, interiorizarse. Cualquier chef ejecutivo, cocinero, ayudante, es decir, a todos los niveles tenemos que tener claro que el control debe existir y que no pasa nada que nos controlen. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y hay cosas que se nos escapan, ¿no? Por lo tanto, los controles es una manera de estar siempre alerta, de no relajarse, siempre con los ojos bien abiertos y bueno, y tener por escrito, ¿no? Por tenerlo por escrito, porque muchas veces nos olvidamos y empezamos a trabajar el día a día, nos despistamos de ciertos aspectos. Por lo tanto, yo clasifico, porque realmente lo hacemos así, los controles en 3 tipos, ¿no? Visitas en cocina cerrada, es decir, voy a una cocina en el momento en el que no hay nadie, vemos cómo están las cámaras, cuál es el estado de los alimentos, vemos los gramajes, si son los correctos, han porcionado correctamente, probamos las elaboraciones. En cocina cerrada, nadie se siente agredido, ¿no? De alguna manera no hay nadie, hacemos un control, podemos hacer un buen chequeo, anotarlo todo, ¿vale? Pero al mismo tiempo no vamos a dejar de ir cuando la cocina esté operando, porque también es muy, muy importante observar, ponerse en un rincón, ver cómo pasan el tiempo, cómo se van haciendo las cosas, la cantidad de cosas que podemos detectar con una simple observación de una preparación o servicio. Bueno, pues se pueden llenar folios, ¿no?, de comentarios. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles. Es verdad que es un servicio muchas veces una actuación en directo y hay muchos detalles. Pero claro, esta observación y este control no es solo para tener un punto negativo, no. Si es para que entre todos pensemos cómo lo vamos a solucionar para que esto no se repita y este punto crítico no ocurra, ¿no? Hablamos ya de pequeños detalles, pequeñas operaciones o de ubicaciones. Mira, pues vamos a ubicar la espátula aquí y los biberones de aceite lo vamos a poner aquí, porque así con menos movimiento y encima no lo ensuciamos. Es decir, un montón de detalles que muchas veces solo lo ve la persona que se para y observa desde un punto de vista desde un foco un poco más alejado, ¿no? El que está a veces inmerso en su día a día no lo consigue ver muchas veces. Y bueno, como no, cliente misterioso, mystery shopper, pero ya no tan importante es contratar a alguien que venga, sino nosotros mismos. Es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que me senté a probar mis propios platos en mi propio restaurante? Es decir, muchos cocineros, jefes de cocina, no lo han hecho desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, es invitarles a eso, invitarles a siéntate, prueba tus platos sentado en una mesa. No te preocupes que te reconozcan. No serás un cliente misterioso, no serás porque te van a reconocer, pero da igual. Es decir, vas a percibir que hay muchos cambios respecto a cómo tú crees que va a salir ese plato y cómo realmente sale. Fíjate, hay
hay varios puntos importantes en este tema de controlar, ¿no? Y el primero, yo creo que es la sensibilización o sensibilizar a aquellos que van a hacer estas supervisiones, estas auditorías. Digo, aquí no es un tema de exhibir y ensangrentar y extirpar la cabeza y aventar la sangre por todos lados para que vean que falló, porque a fin de cuentas no falló el cocinero. Falló uno, el proceso de contratación, falló dos, el proceso de capacitación, o falló tres, la supervisión. Entonces, hay varios puntos atrás que hay que revisar. Pero bueno, regresando al tema de la supervisión, digo, a lo largo de algunos años o varios años que tengo trabajando, me he topado con todo. Y creo que no es entrar a un micromanagement o a esa microgerencia de microsupervisión donde tienes a la persona prácticamente sintiendo su presencia detrás tuyo. Creo que hay ángulos y hay momentos donde el personal se siente invadido, porque muchas veces invadimos el lugar y antes de hacer una corrección en el momento, yo soy un devoto a no hacerlas al momento, a menos de que sea un proceso que ponga en riesgo la calidad del producto, la calidad del cliente o en riesgo la seguridad del cocinero, ¿no? Pero por lo regular lo observo y lo digo. Y en su momento lo hablo con su jefe, o con su siguiente, con su supervisor, porque no nada más puede ser Paquito o María o Juan quien está haciendo esto, sino ya es recurrente estas fallas, entonces puede ser ya un tema de capacitación o un tema de seguimiento. Pero de verdad, sean empáticos con las personas. Muchos de ellos ya llegan con un mundo en la cabeza y su única área de respiro personal es la cocina. De verdad, muchos de nuestros cocineros, el momento, unos mueren al trabajar, que son los que no llegan apasionados, otros sabemos que llegamos con muchos problemas y ese es el momento distractor importante, donde soy yo en ese momento. Entonces, creo que es importante ver su desempeño, observarlo, dejarlo por escrito, porque a fin de cuentas, esto tiene que tener un seguimiento, no nada más es lo vi por primera vez y lo hice, sino realmente darle la importancia a la palabra control y supervisión. Y por otro tema, David, ¿hace cuánto que no comemos en la propia mesa del restaurante, no? Eso es. Porque en ocasiones también eres tan impulsivo, digamos de esa manera tan respetuosa, donde apenas el cocinero, el gerente, el capitán, el mesero, el barman, sabe que tú ordenaste, deja atrás toda la operación de la cocina, todos los clientes que sí están pagando, que es el cliente que va por gusto, no porque trabaja con nosotros, y hacen un lado todo esto para preparar tu plato, donde va a salir tu plato tal cual seguramente el estándar, pero echaron atrás todo el proceso. Entonces también puede hacer algunos juegos donde te pongas de acuerdo con el mesero para que sea algo más sorpresa y la elaboración sea más estándar, pero de verdad es importante cómo dejamos de probar los platillos y con tan solo ver los números aseveramos que estamos bien, cuando creo que es una mezcla de todo, pero creo que la empatía tiene que ir la empatía tiene que ir al frente de todo, la comprensión de su momento, pero el estar presente, de verdad, hagámonos presente en la operación, sean 5 minutos al día o al mediodía, pero que sean de calidad, donde observes, donde hagas gestos propositivos, donde el día de mañana y pasado que hagas el mismo ejercicio, la gente no te vea como el enemigo, sino como una persona que apoya y comprende, pero también es una línea muy delgada, ¿no? Pero bueno, David, me estoy yendo, me estoy apasionando con este tema. No. Es que es apasionante, es verdad que es apasionante. Claro, es que es eso lo que estás transmitiendo, ¿no? Es decir, esto tiene que formar parte, tenemos que interiorizar, tenemos que dar soluciones, ¿no? Porque al final tenemos que documentarlo todo. Todo tiene que estar documentado. No es ir, hoy he visto esto, te suelto aquí, te digo esto, mañana veo lo otro y te digo otra cosa. No, esto al final hay que documentarlo. Y si hacemos una revisión, un chequeo, bien a cocina cerrada, bien como Mystery Shopper, bien en una cocina en pleno funcionamiento, tenemos que tener un guión de puntos a controlar, ¿no? Es decir, no es un tema de que hoy he visto esto, no, una supervisión y un control es algo muy serio, muy estricto y que al final tiene que trascender. Claro, porque al final hay unas observaciones, pero ¿esto qué implica? Que después de este control hay una reunión de mejora, donde todos nos reunimos y decimos, mira,
este punto lo repetimos, no sé qué nos pasa, pero es nuestro punto crítico. Continuamente tenemos este fallo. Pues bueno, entre todos vamos a buscar la mejor solución. Posiblemente a la primera no lo demos con la solución acertada, ni a la segunda, pero a la tercera, a la cuarta vez que lo tratamos, seguramente ya lleguemos a eliminar y este check, este punto ya aparezca en verde y no aparezca con una cruz roja, ¿no? Y ese es el objetivo al final, llegar a tu local, hacer tu chequeo y decir, ostras, es que no encuentro ya puntos críticos o encuentro muy poquitos. O, evidentemente esto es muy difícil de mantener un estándar porque siempre va a haber cambios de personal, momentos en que el responsable está de vacaciones, no se ha mantenido el nivel, pero bueno, tenemos que tener una holgura, un margen y siempre estar por encima de los mínimos y bueno, intentar siempre llegar al máximo posible, ¿no? Pero profesionalizar estos controles, no se trata de lo que comentabas, Vinicio, de estar con el ojo encima, con la cabeza encima del compañero a quien tienes que supervisar, sino hacer algo como rutinario, controlado, con unos objetivos, y ese es el fundamento al final de estos controles. Ahora, algo que también he visto en muchos restaurantes que se ha dejado de hacer, que es la prueba de los productos, ¿no? Minutos antes de aperturar tu negocio, ya sea a la 1 de la tarde, o bien para el segundo arranque del segundo turno, 6 de la tarde, que vayas con tus 20 o 30 cucharas, que eso me encantaba, un apasionado de la comida, y de pronto las salsas, empezar a ver las salsas, las texturas, para que tengas tiempo de poderlas revisar. Y sobre todo, eso asegura que tu personal que está operando y que está preparando se dan cuenta que estás revisando las cosas. Porque muchas veces con la primera vez que dices cómo se hace, te olvidaste y se va modificando. Entonces, eso es importante. Llévate a alguien también de piso, de tus supervisores, y empieza a compartir esta información, este conocimiento y esta sensibilidad de los sabores. Háganlo entre los dos y a fin de cuentas es una muy buena práctica. Y también otro error que cometemos por lo regular a la hora de hablar de checklist es que, bueno, hemos estado todos en muchas empresas con distintos checklists. ¿Y qué es lo que hacemos? Replicamos el checklist de un restaurante a otro con el criterio que en su momento diseñaron, no sabiendo si ese era un refrito de otro checklist, ¿no? Entonces, creo que es importante que cuando hablemos de checklist involucremos, si estamos viendo un documento que ya hemos manejado en el pasado, ese no es el documento oficial, es una plantilla que tendríamos obligadamente que negociar, bueno, no es negociable, pero tendríamos que compartir con el usuario de cada uno de los puntos que iríamos a supervisar para verificar con él si se nos está yendo un punto o no. Pero hagámoslos, por favor, partícipes de la creación de estos documentos. De esa manera ganas dos cosas. Una, que sepa la persona que va a ser supervisada qué es el criterio que vas a utilizar y qué vas a revisar. Y dos, también que él se sienta parte de. Él está siendo una pieza clave en el desarrollo de tus documentos de control. Estando con tu empresa 3 años, 1 año, 5 meses, lo estás involucrando y eso de verdad genera mucha lealtad y compromiso por parte de nuestros colaboradores y nos ven más cerca de ellos, ¿no? Sí, sí, así es. Y al final no hay sorpresas, ¿no? Es decir, la propia persona que va a ser supervisada, es decir, sabe cuáles son los puntos que se les va a supervisar. Por lo tanto, los tiene en cuenta. Alguna vez se le puede escapar a uno, pero es consciente, ¿no? No hay ninguna sorpresa. Es decir, es consciente de qué se le va a revisar, qué se le va a exigir y evidentemente va a dar el máximo posible, pero alguna vez pues, puede tener algunos puntos débiles, ¿no? Y algunos escapes que se le pueda escapar ciertos aspectos. Pero bueno, yo creo que al final es un trabajo entre todos y conseguir detectar, porque al final el objetivo es que todo llegue en perfectas condiciones al cliente, que es el que va a ser el que nos va a hacer el checklist final, ¿no? El que nos va a dar el ok, el positivo o el negativo. Y si entre todos conseguimos que cuando llegue el cliente sea positivo, pues trabajo conseguido. David, es la 1 de la tarde. Quisiera hacer un paréntesis breve. Nos faltarán aproximadamente 10, 15 minutos. Son un par de slides que tenemos adelante. Creo que lo que nos genera extendernos es precisamente esos puntos que van generándose en medio de los temas que vamos conversando. Les agradezco. Afortunadamente contamos con el mismo número de personas asistentes desde el inicio. Ahorita hubo alguien que me preguntó que si el webinar lo estamos grabando. Si es un webinar que se va a grabar. Yo creo que el día lunes o martes, más tardar de la siguiente semana. En origen tendríamos que tenerlo para el viernes listo, pero por algún detalle quisiera dejarlo
como el lunes, si no, les llegará el aviso que está disponible, ustedes le dan clic y ya tienen la grabación del webinar. Nos faltarán unos 10, 15 minutos, pero quiero agradecer de verdad este tema de su tiempo. Sé que muchos en este horario empiezan a operar, sin embargo, el documento, este webinar y todos los webinars anteriores están disponibles en nuestro blog. Entonces, pueden estarlos consultando cuantas veces quieran, al igual que todos los documentos que hemos generado y que nos compartirá también David. Sigamos, David, que esto no acaba hasta que se acaba. Muy bien. Bueno, un poquito ya llegando a este último punto de cocina en tiempos de COVID, ¿no? La verdad es que ahora estamos en una situación, vamos a llamarla incierta, ¿no? Porque sí que es verdad, por lo menos aquí en España, pues ha habido una primera ola de COVID, una segunda ola. Las medidas a tomar por parte de la administración, pues bueno, evidentemente son complejas, no gustan a todos, a la hostelería está siendo muy afectada, pero bueno, tenemos que entender que tendrán sus criterios científicos y lo harán sobre bases sólidas. Y bueno, lo que sí que es verdad es que nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, nos enfrentamos ahora de cara a unas navidades, no sabemos exactamente qué va a pasar. Ahora el límite de mesa de comensales en las mesas son 6 aquí en España. Bueno, estamos un poco todos pendientes, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Horarios restringidos. Por lo tanto, nos toca un poco trabajar de otra manera. Hay que estar pendientes con la atención puesta en otras áreas o en áreas que no le habíamos tenido a veces tanta precaución, ¿no? A veces, evidentemente, todos nos hemos preocupado por la seguridad y higiene, pero ahora más. Es decir, ahora ya nadie visualiza, ya nadie ve a alguien con un móvil en la cocina, tocando el móvil sin lavado de manos, ¿vale? Es decir, sin la mascarilla, es decir, hay un montón de hábitos que, aunque antes sabíamos que había que hacer, realmente, vamos a ser realistas, ¿no? A veces no le prestábamos la atención al 100%, ¿no? Pues bueno, ahora toca hacerlo, sí o sí, no nos queda otra, porque nada más grave que un restaurante pueda ser acuñado, pueda ser tachado de un foco de contagios, ¿no? Entonces, pues bueno, máximo interés en esta seguridad y higiene, que evidentemente, aún teniendo máximo interés, a veces puede haber algún descuido y puede haber ser un restaurante o un establecimiento un foco de contagio, con lo cual las consecuencias no son nada buenas, la verdad que no. Y ya ha habido algún caso y no es nada interesante. Por lo tanto, animaros a este tema de seguridad y higiene, que aunque ya se hiciera bien, seguro que había algunos puntos así más débiles, pues nada, animar a profundizar en ello, a rodearse de expertos también, las consultas que hagan falta para que todo esto fluya y no tener ahí, que no sea ningún punto crítico para nuestro restaurante. Esto también, aparte de la seguridad y higiene, que es evidentemente ante el COVID, ¿no?, ante esta situación de esta crisis por la pandemia, es fundamental. Luego nos ha tocado también repensar toda la oferta gastronómica, incluso las operaciones, en el aspecto de que cambian un poco los hábitos. Es decir, aquí en España somos mucho de compartir platos a centro de mesa, comer todos del mismo plato, compartir, ¿no?, sin problema. La verdad es que nunca ha habido reparo, ¿no? Siempre había sido un poco bastante, ¿no? Hay platos tradicionales como la paella, ¿no?, que muchas veces se come todos del mismo recipiente con las cucharas. Evidentemente estos hábitos están tendiendo a desaparecer, bueno, han desaparecido ya muchos, y lo cual las ofertas gastronómicas están tendiendo a ser en formatos más individualizados, donde aunque sean platos centro-mesa, pero ya cada comensal coge su porción, sabe que no está, vamos a llamarle, contaminada, como queramos llamarle, por ningún otro, y entonces esto ya es una realidad. Muchos formatos de platos habituales ya se están transformando en pequeños eventos, en temas de buffet también, está afectando mucho. Pequeños eventos donde puede haber una mesa común, donde antes una tabla de queso se cogía todos de aquí, pues ya todo se empieza a individualizar, cada uno tiene su pequeño recipiente con sus elementos. Por lo tanto, pensad mucho en esto para que el cliente esté cómodo también, no tenga la sensación de decir, mira, no han pensado en esto en esta empresa. Es decir, que el cliente tenga buena sensación de que se ha pensado en ello. Y bueno, y comentar también el tema de la oferta gastronómica, ¿no? Como ahora el cliente está aceptando mucho mejor estas reducciones de ofertas. Es decir, por norma, siempre yo creo que hemos tendido a tener ofertas gastronómicas demasiado amplias. Queremos ofrecer mucha variedad,
pero ahora lo que hay que conseguir es eso, ofrecer variedad, pero siempre con un poco más reducida. ¿Reducido por qué? Porque al final estamos en tiempos inciertos. Aquí hay zonas de España donde casi en 2 días de antelación se han visto obligadas a cerrar, con lo cual eso implica tener un mínimo de stocks, de ingredientes, de producción, porque ya ha habido muchos casos de muchas pérdidas económicas por producto que se echa a perder por tener un estocaje que realmente no necesitamos, ¿no? O ante un cierre rápido de un área, de una ciudad, pues bueno, nos hemos encontrado con muchas pérdidas de materia prima y realmente ahora, con la bajada de ingresos que hay, lo último que nos interesa es tener pérdidas de materia prima, ¿no? A nivel de ingresos. Aquí podríamos añadir otros aspectos, como podría ser el tema del personal, que ya comentábamos antes con Vinicio, momentos en los cuales menos personas tienen que hacer el mismo trabajo por tema de incertidumbre, por tema de que no puede haber tantas contrataciones, el aforo de clientes ha bajado. Entonces, muy convulsos, ¿eh? Tiempos muy inciertos, pero bueno, más motivo para que la gestión de cocinas, gestión de restaurantes en general, esté más a la orden del día. Es decir, Como lo mencionas, David, ¿no? Sí es una época complicada, es un proceso, porque esto no quiere decir que el 2020 se acabe, ¿no? Muchas veces dicen, ya espero que se acabe este 2020, espérate, esto no va a terminar el 1 de enero. Esto creo que es pues, ¿cómo se le llama? ¿No? Una nueva manera de vivir la gestión de los negocios, de revisar nuestro negocio. Y sí es muy lamentable y muy doloroso el ver cómo muchos conceptos han cerrado, cómo otros muy seguramente van a cerrar, pero también hay casos de éxito donde vemos cómo hay personas que le están dando la vuelta a esta situación y están saliendo adelante y con una nueva oferta, con nuevos procesos, con las famosas Dark Kitchen, que esto también mueve tu propia operación, ¿no? Porque ya no tienes el cliente en tu mesa, pero sigues teniendo el pedido, pero viene el compromiso del empaque, del envío y demás. Pero creo que es un momento trascendental en la industria y sobre todo yo los invito a que sea trascendental en ustedes, en nosotros, para poder hacer un análisis de nuestro negocio, de nuestro producto, de nuestros procesos, cómo podemos ir adaptando lo más rápido posible, reduciendo los costos sin afectar la calidad del cliente, asumiendo estos nuevos gastos, porque obviamente el COVID nos vino a afectar en gastos directos de las mascarillas, de las pruebas, de los geles, de muchas cosas que por lineamiento de gobierno nos están solicitando. Creo que es un momento donde tenemos que sentarnos a revisar si la estructura que tenemos es la correcta, si nuestro personal es el correcto y si no, evaluar el tiempo que nos va a llevar, capacitarlos, formarlos a donde queremos llevarlos, porque creo que esta es una partida del antes y el después, donde lo que fue no regresará, pero sí hay mucho por venir distinto, muy incierto, pero creo que es un momento, diría un ex amigo, bueno, no ex amigo, un ex colaborador, pero muy buen amigo, Kim Slicer. Son momentos de abrazar la incertidumbre, de no tenerle miedo, donde hay que hacerla la aliada para podernos generar, ser mucho más dinámicos, más inteligentes, ver cómo le damos la vuelta a esto y salir adelante. Y pues bueno, me gustaría iniciar las conclusiones dejándote ahora sí que el micrófono y la cámara a ti al 100%, David. Yo vuelvo nada más para despedirme. Eh, Creo que hay un par de slides de cierre y sobre todo que nos compartas al final qué es GastroKaizen y sobre todo que la gente sepa quién eres y bueno, tus correos, tus datos de contacto están ahí. David, no les voy a contar, pero David tiene un servicio VIP, digamos, para sus clientes. Entonces, él ya los contactará para hacerles saber qué es este beneficio, donde hay una interacción con él muy interesante. Pero bueno, David, no estoy concluyendo como tal el webinar en este momento, pero quiero agradecerte el que estés con nosotros. Sé que el alinear tus tiempos, la empresa, tu equipo de trabajo con el tiempo que te solicitamos, no fue sencillo.
Es de verdad para todo el equipo de Cooking Depot un orgullo contar con tu presencia y sobre todo el que estés con nosotros nos compromete a que los siguientes invitados tengan ese mismo nivel de dominio y sobre todo de experiencia, porque a fin de cuentas nosotros lo que estamos haciendo es acercando a los usuarios, a los restauranteros, a los operadores, personas como tú, personas que les brinden detalles que desconocían o que les confirmen lo bien que están haciendo las cosas, porque esa es la justificación de esto, ¿no? Que el usuario final tenga los recursos que requiere, los webinars que necesita. Por eso es importante, se los digo a todos quienes están conectados y quienes vean posterior este webinar, va a ser fundamental que interactuemos para saber qué temas requieren saber, qué especialistas les traemos a la mesa y el día de mañana sus negocios sean exitosos, que a fin de cuentas es el caso, ¿no? Buscar el éxito de los restauranteros. David, gracias, te escuchamos el cierre. Gracias, Vinicio. La verdad es que ha sido un placer colaborar con vosotros en este webinar. La verdad es que lo he disfrutado, tanto de la preparación, las conversaciones, haberos conocido. La verdad es que desde Cooking Depot me habéis ofrecido una excelente atención y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Esto ya no es solo el día de hoy, sino es la preparación y luego el posterior, ¿no? Luego la gente con la que Esto no contactarás a acaba. posteriori, con la que... Claro, ese es el tema, que esto no acaba, ¿no? Y luego al final, con este webinar, al final lo que quiero es transmitir que no se pierda esta visión global, ¿no? Esta visión, volvemos a la primer slide inicial, la primera diapositiva, en la cual nos interesa alejarnos, mirar la cocina desde otra perspectiva, de forma global, y ver que es una relación completa, que no podemos descuidar ninguna pata. Esto, como no esté en perfecto equilibrio, al final el resultado no es el que tiene que ser. Por lo tanto, costes, calidad, instalaciones, equipo, aprovisionamiento, no hemos hablado de proveedores, producciones, servicio, emplatados, mantener todo lo que hemos comentado. Yo creo que esta diapositiva lo resume. Y que cada uno vaya haciendo su propio mapa mental y detectando sus puntos críticos, porque al final esto se trata de no parar. ¿De no parar en qué sentido? Aquí los problemas no van a desaparecer y cuando desaparezcan unos van a venir otros. Hablamos de COVID, hablamos de equipos, hablamos de proveedores, de ingredientes. Es decir, continuamente van a surgir problemas en nuestro día a día. Pero lo importante es saberlos detectar, porque a veces están ahí y no se detectan. Por lo tanto, saberlo detectar, tener capacidad de análisis, analizarlos desde una perspectiva con los colegas, compañeros de otros departamentos, analizarlos con varios puntos de vista, planificar soluciones, es decir, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar estos problemas. Pero claro, todo ello implica formar al equipo, transmitirle qué problemas hemos detectado, qué planificaciones o qué soluciones vamos a implantarlas, realmente hay que implantarlas, ayudarles, estar codo a codo con ellos, llevarlas a cabo. Y no solo se queda ahí, ¿no? Porque a veces es verdad que nos quedamos con la implantación. Ya hemos puesto la solución en escena, ¿no? Ya la hemos implantado. Pero no, esto no para. Hay que controlar de nuevo, hacer esos checklists, estas revisiones, porque seguramente esta implantación, esa solución, genere otros problemas. Por lo tanto, evidentemente habrá días, etapas de más tranquilidad, pero etapas muy convulsas en las cuales no pararemos de darle vueltas a este ciclo de detección, análisis, planificación, formación. Por lo tanto, planificar muy bien, porque los equipos tampoco pueden ver que haya disparidad de opiniones, que ahora me dicen esto, ahora me dicen lo otro. No, esos análisis y planificaciones tienen que estar muy bien hechos y a la hora de implantar tenerlo claro que es la solución más correcta posible, ¿no? Por lo tanto, visión global de la empresa, es decir, visión global de la cocina, toda esta diapositiva anterior que teníamos aquí de esta visión y, sobre todo, análisis de problemas y aplicación. Es decir, formación, evidentemente hay que estar formados, tener la técnica y la experiencia para que esto sea lo más llevadero posible y las soluciones sean lo más rápidas posible también, ¿no? Pues bueno, por mi parte, Vinicio, llego al final haciendo un poco una presentación mía que he hecho al inicio, pues bueno, hablar un poquito más de mí, de dónde estoy a nivel profesional ahora mismo, que esa trayectoria profesional que habíamos visto antes, pues bueno, ha concluido a fecha de hoy
ha concluido, pero evidentemente está en continua evolución. Pero a fecha de hoy podemos decir que GastroKaizen es nuestro proyecto vital ahora mismo. Vital en el sentido de que lo que hemos hecho es digitalizar, poner una herramienta digital en la cual plasmar todo lo que nos ha ido pasando durante muchos años, a lo cual le hemos ido dando soluciones con hojas de cálculo, plantillas, diseños en PowerPoint y tal. Todo esto lo hemos fusionado todo en un software que nos permite tener un punto de vista desde la cocina. Yo digo que es por y para cocineros, ¿no? Al final se sustenta en la estandarización de los platos, en el control de los costes, saber lo que valen nuestros platos, y en las producciones, ¿no? También el tema de los alérgenos, que aquí en España, Europa, mucho hincapié. Pero ya no solo es en sí una herramienta más, porque nosotros, herramientas hay muchas en el mercado, e incluso cuando optamos por desarrollarlo, estuvimos viendo las herramientas existentes, pero necesitábamos hacer algo con nuestro punto de vista, que es el punto de vista de muchos cocineros, y es lo que no veíamos que había en el mercado, ¿no? Porque sí que necesitábamos una herramienta simple, sencilla de utilizar, porque todos seguro que os habéis enfrentado a herramientas muy complejas, ¿no? Querer hacer un escandallo en una herramienta digital que no había por dónde cogerla, que no estaba hecha por cocineros, no entendía de formatos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es una herramienta sencilla, ¿vale? Lo que ofrecemos también es un soporte ilimitado, es decir, soporte ilimitado gratuito a todos los usuarios. Es decir, pensamos que y lo que queremos es transmitiros que en cualquier momento, teléfono, WhatsApp, mail, videollamada, estamos ahí para lo que haga falta, porque verdaderamente surgen muchísimas dudas a la hora de digitalizar una cocina para ponerla en orden. Por lo tanto, tenemos que estar codo a codo con la gente que nos necesita. Y sobre todo también un tercer apartado de nuestra herramienta, que lo que queremos es múltiples recompensas. Es decir, fácil no es. Es decir, perdón, es fácil digitalizar una cocina, lo que es laborioso. Es decir, hay que dedicarle muchas horas. Por lo tanto, merece toda persona que digitaliza su cocina, que registra sus recetas, sus escandallos, sus fotografías de platos, sus producciones, tiene que tener recompensas. Se lo merece, ¿no? Por lo tanto, es un software que te da muchas recompensas. Y esos son nuestros 3 pilares, ¿no? Es decir, facilidad, soporte y recompensas, ¿eh? Dentro de que la herramienta haga su trabajo en sí mismo. Los datos de contacto para que te lleguen están, creo que en el siguiente slide. Sí, aquí, bueno, en gastrokaizen.com podéis ahí acceder, tenéis el contacto, email, podéis hacer vía email, teléfonos están aquí, en gastrokaizen.com es la manera más fácil, ¿vale? Luego también, bueno, estamos en diferentes redes sociales, ¿vale? Sobre todo, ahora estamos en YouTube, intentando crear un canal muy profesional dirigido a los profesionales, ¿vale? Pero bueno, en gastrokaizen.com, la página web es de donde podéis encontrar ahí directamente el contacto y nada, os atenderemos encantados. La verdad es que nos encanta hablar con profesionales, compartir webinars, videollamadas, compartir experiencias y un poco y dar nuestro apoyo en todo lo que podamos, la verdad. Muy bien. David, dejaremos las preguntas y las respuestas para enviarlas de manera personal y quiero dejar la invitación a nuestro siguiente webinar para el 25 de noviembre. Estaremos hablando de la planeación de presupuestos del 2021. Recordemos que para esas fechas ya muchas empresas lo entregaron. En origen hay que estarlo desarrollando con buenos tiempos en septiembre, octubre, para revisión de octubre, la revisión con dirección y cerrarlo en diciembre, ¿no? Pero vamos a hablar de la planeación de presupuestos y esta nueva dinámica de COVID, cómo afectaría esta planeación de los mismos. Y pues bueno, agradecerles de verdad su tiempo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que haya asignado su agenda. De verdad, David, disfruté muchísimo el tiempo. Recordarles que su registro en el blog de Cooking Depot es fundamental, donde los invito a que disfruten en el área de biblioteca. Tenemos ahorita creo que 147 o 150 ya artículos relacionados a la administración, estrategia, visión, innovación, capital humano. Y también en publicaciones especiales, ahí van a encontrar precisamente nuestro webinar. Ahí están los webinars anteriores. Ahí también tenemos los ebook, tenemos documentos descargables, videocápsulas. Y estamos en una constante mejora de todos estos servicios, pero recordarles
que ustedes son quienes nos dan el norte de qué documentos hay que crear, de qué personas hay que acercarles en los webinars, qué temas tocar en webinars, qué videocápsulas quieren que creemos. Y pues nada, agradecer su tiempo. Nos estamos cerrando este webinar antes de la 1:30 de la tarde. Quiero agradecerle a todos el tiempo que tuvieron y estemos pendientes, tanto nosotros de ustedes como ustedes de nuestro blog, para estar en constante comunicación y que tengan una excelente tarde. Les agradezco, David. Hasta Valencia. Luego nos comemos esa paella pendiente. Eso es. Muchas gracias, Vinicio, a ti, a Cooking Depot y a todos los asistentes. La verdad es que ha sido un placer compartir esta jornada con vosotros. Y bueno, esperemos que nos veamos en breve, en otras circunstancias. Joaquín, Nicolás, muchísimas gracias. Mira, desde Margarita, Venezuela, Nicolás Cedeño, muchísimas gracias. Y enhorabuena, no bajen la guardia. Les invito a que volteen a ver sus restaurantes, identifiquen las mejoras y nos cuenten por medio de nuestros blogs, ahí dejar sus comentarios. Yo personalmente se los estoy contestando a cada uno de ustedes con muchísimo gusto y hasta el próximo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta pronto.